empezar a ver la unidad 3. Vamos a ver lo que son las levas. Qué charrocho, qué charrocho. ¿Qué ya dejó de venir la gente tan rápido? ¿Ya se empezaron a dar conocidos? Se hubieran esperado al segundo examen. Yo voy por todo o por nada. Oye, está esperando este el segundo semestre que se pone la mayoría. No, A su fuerza esa camisa es la mala. Lizzy. La noticia más triste que me han dado hoy. No dejó copia de esto, ¿verdad? No ha dejado copia de esto, ¿verdad? No había que tener nada. Ahí sobre. Bueno, el material que vamos a utilizar va a ser el del libro, el capítulo de levas. Ese que es el capítulo 9. ¿Qué página es? Empieza en la 223. Les recomiendo que en el libro lean las dos primeras páginas, que sería esta, que es la introducción, y la página de que está, que sobre todo les enseñan que existen varios tipos de levas. Nosotros el único tipo de levas que vamos a ver va a ser este, donde el seguidor, pues ahorita voy a explicar de que toda leva tiene un seguidor, pues el seguidor se va a mover de manera vertical y rectilínea. Porque hay levas que su seguidor se mueve de manera rotacional, como aquí ustedes lo están viendo en la figura, en esta o en esta, y los diferentes tipos de levas que hay. Por eso les digo que les recomiendo de que lean la primera dos páginas del libro para que se den cuenta cuántos tipos de leva existen. Hay cilíndricas, hay inclusive hasta en 3 dimensiones. Bueno, en fin, como esa simplemente es una unidad, y vamos a ver por qué le dedican una unidad al programa de mecanismos para este tipo de disposición mecánica.
De hecho, existen libros enteros que nada más tratan levas, porque también es algo complejo, ya que es un mecanismo que lo vamos a ver desde otro punto de vista, no del punto de vista que lo vimos en la unidad 1 y 2. Bueno. Lo normal que cuando uno ve un mecanismo, estamos viendo de que esta, la leva, va a tener un motor y que lo que es la velocidad de la leva en la mayoría de las aplicaciones siempre va a tener una velocidad constante y tiene su motivo. Bueno, quiere decir que siempre el motor va a conectar en la leva, esta va a estar dando vueltas y le va a transmitir un movimiento al seguidor, que es precisamente el interés de estudiar el movimiento al seguidor. Si nosotros quisiéramos ver como lo hemos visto en la unidad 1 y 2, pues eso sería ya relativamente sencillo. Dirán, bueno, si me dan una velocidad de la leva, pues lo lógico que me pregunten es cuánto va a ser la velocidad del seguidor y hacia dónde se va a mover. ¿Cómo le haríamos? Pues simplemente, si lo vemos así, como dicen, a un buen golpe de vista, vemos de que es un mecanismo de contacto directo. Entonces, aquí está el contacto. A ese punto le podemos llamar punto A. Y ese punto A, ya con lo estudiado en la unidad 1 y 2, sabemos que tanto pertenece a 2 como pertenece a 3. Ese punto A pertenece tanto a la leva como pertenece al seguidor. Bueno, si yo quisiera, si me dan una velocidad de la leva y me preguntan a qué velocidad está moviendo el seguidor, bueno, lo único que tengo que hacer es, ya estudiado en la unidad 1 y 2, necesito esta distancia que le puedo llamar RA, y si lo multiplico por la velocidad angular, que es lo que obtengo la velocidad de A de A2, porque acuérdense que el punto A en contacto directo pertenece tanto a 2 como a 3. Bueno, y esto tiene que estar a 90 grados. Pero esa es la velocidad de A que le pertenece a la leva. Yo lo que quiero es la velocidad que le está imprimiendo al seguidor. Y el seguidor vemos de que la única forma en que se puede mover es de manera vertical. Por eso es que en estática nos enseñan, una de las cosas que nos enseñan, aparte de la suma de vectores, nos enseñan descomposición vectorial. Podemos hacer las proyecciones o las componentes de ese vector. A mí lo que me interesa es esta dirección. ¿Qué dirección es la que me interesa? La vertical, puesto que en esa dirección se está moviendo el seguidor. Entonces yo proyecto y encuentro de que esta sería la velocidad de ¿quién? De A, pero 3, que según la proyección esta va a ser la cantidad. Si le hago escala, ya saben ustedes que esta va a tener un valor y esta va a tener otro valor que va a ser la velocidad. Y como ustedes están viendo, si se mueve hacia allá, salió hacia allá, por lo tanto estamos viendo que la componente va hacia arriba, quiere decir que el seguidor se va a mover hacia arriba y a esta cantidad. Si utilizamos escala, variamos. Eso es cuando se está viendo de acuerdo a la unidad 1 y 2. Sin embargo, en esta unidad, que son los mecanismos de levas,
no lo vamos a ver desde ese punto de vista, sino va a ser otro tipo de punto de vista en el cual vamos a ver el movimiento del seguidor. ¿Por qué? Porque vamos a ver de que el mecanismo de leva va a ser un mecanismo de control. Normalmente hay ciertos mecanismos que los utilizan para controlar maquinaria y uno de los más usados es el mecanismo de levas. Por ejemplo, aquí, como les dije que vieran en la página, aquí hay un mecanismo de levas. La leva en este caso está arriba y su seguidor no es como este que se está moviendo de manera lineal, sino es de rotación. Si se fijan bien aquí, el pico de la leva al moverse hacia abajo empuja a su seguidor y el seguidor empuja una válvula. Este es un dibujo clásico de una válvula de un motor a gasolina. De hecho, para aquellos que medio conocen el motor a gasolina, habrán oído de que hay un árbol de levas. Ese es un árbol donde van colocadas varias levas y esas levas empujan precisamente la varilla, si en ese caso tiene varillas, y esas varillas abren una válvula o la propia válvula es el seguidor. ¿Y para qué me sirve eso? Pues ese precisamente es un mecanismo de control. Ven más, están enfocados más en haber hecho ese árbol de levas, no precisamente para ver las velocidades del seguidor. No les interesa tanto ver a qué velocidad baja el seguidor o a qué velocidad sube. Aunque sí también es motivo de estudio, porque este mecanismo de los motores a gasolina sí son a altas velocidades. Un motor a media velocidad gira 3000 revoluciones y obviamente el árbol de levas pues gira más. Entonces imagínense el desplazamiento, y más que las válvulas vienen siendo de este tamaño normalmente, las válvulas que abren y cierran. Ahí en ese mecanismo es un control precisamente para tener una posición determinada en un momento adecuado cuando el pistón está subiendo o bajando. Si nosotros vemos un pistón, es decir, un poco en la biela, aquí va a tener las dos válvulas. Vamos a poner una cerrada y otra abierta, por lo menos se ve la idea de que se está tratando esto. Arriba hay un mecanismo de levas que empuja de acuerdo a la posición. ¿Qué es lo que hace esto? Que cuando el pistón baja, una válvula, el mecanismo de levas tiene el control de que en ese instante, tiene que ser en ese instante cuando el pistón está bajando, una válvula se abra para que entre la mezcla del aire y de la gasolina. Cuando va llegando a su parte más baja, esta válvula se cierra. Entonces el pistón sube, pero como ya se cerró y la otra no se abre, pues empieza a haber una compresión. Acuérdense que los motores a gasolina le dicen que son de 4 tiempos. El primer tiempo es cuando baja y entra la mezcla. El segundo tiempo es cuando se cierra, sube el pistón y obviamente comprime toda esa mezcla. Cuando ya está en compresión, en la parte del medio hay un elemento que se le llama bujía, que en ese preciso instante, cuando está llegando a su punto muerto superior, salta la chispa, explota todo lo que es la mezcla de gasolina y empuja bruscamente al pistón hacia abajo, que es lo que la biela hace que mueva al cigüeñal, que es precisamente lo que vemos que el motor empieza a girar. Cuando la empuja y llega hacia abajo, casi llegando hacia abajo, esta ya está cerrada, se empieza a abrir la otra en ese preciso instante. Y cuando sube el pistón, saca por la otra válvula todos los gases quemados, que son los que salen en el escape del vehículo. Van saliendo todos los gases. Y se repite el proceso. Por eso es de 4 tiempos: admisión, compresión, fuerza y el escape.
Y todo eso lo hace en 2 revoluciones el motor. Hay motores eficientes que en cada pistón tienen 2 válvulas de admisión y atrasito tienen las 2 válvulas de escape. Y si es de 4 cilindros, 4x4 es 16, por eso hay algunos vehículos que dicen 16 válvulas. Están hablando precisamente de esas válvulas. ¿Y por qué es tan importante? Porque entre mayor tenga una entrada, pues es más fácil que cuando el pistón succione lo que es la presión atmosférica, entre mejor cantidad de aire. Y luego para el escape, si tiene 2 válvulas, libera con mucha mayor facilidad sin que haya una compresión que esté tratando de atorar un poco lo que es el movimiento del motor. Tense en cuenta que a veces el motor ya cuando va acelerado va a 5.000 revoluciones. Entonces imagínense el pistón cómo está subiendo y bajando, y si no libera rápido, pues obviamente no va a ser tan eficiente. Hablando de cuestión de fuerza. ¿Eso quién lo hace? El árbol de levas. El árbol de levas que contiene las levas tiene en el extremo un engrane, que ese engrane lleva como una cadena, no se imagina, como de bicicleta, y baja a la otra catarina o al otro engrane que está en el cigüeñal, que es el que controla el desplazamiento. Por eso es de que es un sistema de control. El cigüeñal con la cadena que va al árbol de levas está sincronizado. Por eso es que en esos precisos instantes que cuando baja y se requiere, se abre la válvula de admisión, se cierran las 2 y se abre el escape exactamente en ese momento. Siempre sucede con los automóviles, porque es algo que sucede normal. Ya un automóvil que tiene, qué sé yo, 7, 8 años, pues no hablamos de unos 120 mil kilómetros, esa banda que normalmente ya es de hule, antes eran de metal, pues empieza, las de hule normalmente se truenan los dientes. Entonces al tronarse un diente se corre la banda, y al correrse la banda se pierde toda sincronía. Eso quiere decir que al correrse la banda, pues simplemente cuando baja el pistón no se abre la válvula en su debido tiempo, no entra la gasolina en la mezcla como debe de ser. Cuando comprime, de seguro una está abierta y sale en lugar de que exista compresión, y entonces es cuando el vehículo no arranca. Ya no arranca, ¿por qué? Porque simplemente se tronó un diente de esa banda y ya todo se perdió el control. Lo que hay que hacer es quitar todo, cambiar otra vez la banda y volver otra vez a arrancar. Las que eran de acero antes, esas rarísimas veces se rompe un diente, pero con el uso, aunque parecían no, de nuevecitas, estaban tensas, y ya con el uso, con 120.000 kilómetros, como que les colgaban, se ponían un poco aguaditas, por decirlo así. Y normalmente en esa situación, cuando se paraba el motor, o se para de manera brusca, o se arranca, y ya como teniendo esa holgura, a veces se brincaba un diente. No se rompían los dientes, pero se brincaba exactamente como la cadena de bicicleta. Se brinca un diente y otra vez sucede lo mismo, ya no arranca el motor, así que le hagan lo que le... Es un mecanismo de control y está precisamente diseñado para un árbol de levas. Aquí vamos a ver precisamente desde ese punto de vista. Pero para eso hay que aprender algunas cosas, que por eso traje esto, porque luego a veces pido se meses en que no lo traigo y parece mentira, pero a veces cuando no lo llego a traer y me empiezo a explicar y todo, luego hay unas cosas que como que no la entienden, no la comprenden, y a veces puede ser obvio. Por ejemplo, el seguidor, que les voy a decir por ejemplo, el seguidor. Este seguidor, al momento de que se está moviendo la leva, pues el seguidor, en este caso, el único que vamos a estudiar, que es de movimiento rectilíneo, sube y baja mientras se está moviendo la leva. Bueno, vamos a suponer que esta es la carrera del seguidor, su parte alta y baja. Haciendo preguntas, por ejemplo, diría, ¿cuánto debe de flotar la leva para que el seguidor se mueva, empiece su movimiento, suba y vuelva otra vez en la posición en donde inició
su movimiento. ¿Cuánto tiene que rotar la leva para que tenga el movimiento completo el seguidor? Si esto gira, sube y baja. Para que sube y baje y llegue donde empezó, ¿cuánto debió de haber girado la leva? 180. Menos. No depende de la función inicial. Para asegurar. Pues si no descienda, seguramente se vuelve a donde Bien, algunos tienen ideas diferentes. ¿Qué tal vamos a concretar? Una de las cosas que a veces, ahorita les voy a contestar esa pregunta. Una de las cosas que a veces no entendían es de que, por ejemplo, siempre les decía, la leva va a girar a velocidad constante. Ese no va a ser nuestro problema, porque vamos a suponer que siempre va a estar conectado a un motor y siempre va a estar a velocidad constante. Y nunca va a cambiar. El problema que nos atañe es el movimiento del seguidor. ¿Por qué? Porque el movimiento seguidor, cuando empieza, vamos a suponer que siempre empieza en la parte más baja, empieza su movimiento. ¿Qué es lo que existe ahí? Una aceleración. Acelera. Pero como sabemos que se va a detener, ¿qué empieza? Se desacelera y se detiene. Cuando se detiene, la dinámica me dice que puede cambiar de sentido. Y exactamente, baja. Pero acelera otra vez y desacelera otra vez. Y si repite la misma secuencia de que se acelera, desacelera, acelera y desacelera, entonces eso, bueno, lo dicta la leva. Pero a veces lo que no entendían es de que este seguidor subía y a la mitad del camino o donde quisiera el diseñador se detenía el seguidor. Y algunos no entendían de que, bueno, y la leva se detiene. No, la leva sigue girando a velocidad constante, el que se detiene es el seguidor. Y la leva sigue girando. Y algunos no comprendían por qué. Entonces, ¿cómo es que la leva sigue girando y se detiene el seguidor? Lo que pasa es de que el perfil de la leva es lo que precisamente es el que determina cómo se va a mover el seguidor. Y aquí precisamente traigo esta que afortunadamente el perfil de esta leva permite ver de que la leva se puede seguir moviendo y el seguidor pues, simplemente va a llegar un momento en que no se mueva. Por ejemplo, aquí si yo giro, vean cómo el seguidor se mueve, llega a su parte más alta, baja, pero vean que a partir de acá giro y vean cómo no se mueve el seguidor. ¿Por qué no se mueve el seguidor? Porque ya nos dimos cuenta que en esa parte el perfil de la leva tiene un contorno circular. Si es un contorno circular, dice que la distancia de aquí al perfil de la leva se mantiene constante. Y al mantenerse constante, pues quiere decir que pues, el seguidor no se mueve, a pesar de que se esté. Es como si pusiera yo una leva totalmente circular y lo apoyo en el centro. ¿Ustedes creen que se va a mover el seguidor? No. Nunca se va a mover. Y la leva puede moverse tan rápido como que el seguidor no se va a mover. Pero si la leva es descentrada, entonces sí, si se apoya acá, entonces sí va a mover lo que es el seguidor. Bueno, cuando menos están viendo de que sí se puede mover la leva y el seguidor no se mueve. Bueno, ahora, ¿de qué otra manera se puede mover? Esa pregunta que vimos, por ejemplo, aquí es velocidad cero en la posición 1. Si vemos aquí la velocidad en la parte superior, pues es cero. Se tiene que detener si es que va a cambiar el sentido del movimiento. La aceleración aquí, cuando inicia el movimiento, pues debe de tener una aceleración para que inicie un movimiento. Finalmente es un cambio de velocidad. Y si tiene velocidad cero, para que sea otra velocidad, un cambio de velocidad, tiene que haber una aceleración. Y aquí también tiene que haber una aceleración, pero negativa al movimiento para que se detenga. Y viceversa al momento de que baja. Otra de las cosas que hay que comprender, todo lo que estoy diciendo es vital para poder entender los problemas. Que el seguidor, que es ese que se está moviendo hacia abajo, puede acelerar, o sea que cada vez puede ir más rápido, pero puede llegar un momento
a la mitad o antes del camino o cuando el diseñador lo quiera, puede el seguidor moverse a velocidad, subir a velocidad constante. Y luego en un momento dado empezar a desacelerar hasta que se detenga. Y lo mismo de bajada lo puede hacer. Alguien puede decir, yo voy a diseñar que el seguidor se acelere, mantenga velocidad constante y desacelere. Y en la bajada no. En la bajada voy a hacer que acelere, se detenga por un periodo de algunos segundos y después se vuelva a acelerar y se detenga. Se desacelere y se detenga. Puede hacer lo que él quiera. Puede ser de que se pare 2 veces hacia arriba y ninguna hacia abajo o viceversa. El diseñador, precisamente de acuerdo al control que quiera llegar, puede precisamente determinar el movimiento del seguidor controlado por él que lo está diseñando. A la pregunta anterior, que ¿cuánto puede rotar la leva para que el seguidor suba y llegue otra vez en el punto donde inició? Normalmente la respuesta sería 360 grados. Quiere decir que cuando la leva da una vuelta, pues sube. La pregunta es, si llega hasta arriba, ¿deben de ser los 180? No. Pueden, Depende. pero no es una obligación. El diseñador también de la leva puede decir, puedo subir la parte más alta del seguidor con una rotación de 85 grados, que rote los 85 grados, y el resto de grados que le sirven para completar la vuelta completa a los 360 lo utilizan nada más para bajar. Eso quiere decir que cuando suba va a subir rápido el seguidor, pero cuando baje, pues entonces va a bajar muy lento, porque sube en 85 grados de rotación de la leva. ¿Para qué haga los cuentas más fácil? Sube a 90 grados y baja en 270 grados de rotación de la leva. Sí, ¿no? Suman los 360 grados. Con lo que les estoy diciendo es de que el movimiento del seguidor se puede hacer como uno quiera. Y eso, precisamente, dirán, bueno, como uno quiera, entonces el detalle está, pues cómo debe de ser el perfil de la leva para que pueda mover al seguidor como uno desee o quiere uno controlarlo. Eso es lo que precisamente vamos a ver precisamente en esta unidad. De aquí, de esto, va a haber algo que se va a llamar diagrama de desplazamiento. ¿Sí? Y acuérdense que el diagrama de desplazamiento no se pone, pero siempre va a ser del seguidor. Acuérdense que de la leva S no vamos a calcularle nada. ¿Por qué? Porque esa simplemente se va a mover a una velocidad constante. No hay nada que calcularle. Al seguidor sí. ¿Por qué? Porque ya cuando tengamos una leva, se puede preguntar, bueno, cuando la leva partiendo de cero gira unos 73 grados, se les puede preguntar, ¿qué altura ha alcanzado el seguidor? ¿Qué velocidad lleva en ese instante y qué aceleración lleva ese instante el seguidor? A unos grados de rotación. Se puede preguntar cuando venga hacia abajo, ya puede ser a los 120 grados, 180, 270, dependiendo como sea el diagrama de desplazamiento, pues pueden hacer varias preguntas. Ese diagrama de desplazamiento va a constar de 2 ejes, que al principio es el eje de las abscisas y de la ordenada. El eje de las abscisas se va a denotar por teta y esa va a ser la rotación de la leva. Al principio se pone otro eje paralelo porque finalmente, si es un mecanismo de control, también se maneja el tiempo.
Aquí lo más común es 0 grados y al final del diagrama son la vuelta completa de la leva. Acuérdense que la leva es la que manda y la que manda su perfil, el perfil de la leva, es la que manda de cómo se está moviendo el seguidor. Por eso es de 0 a 360. Ahora, esa pregunta que hice de que cuando el seguidor sube y baja y llega a su mismo lugar, no es necesariamente que sean los 360 grados. ¿Por qué? Porque puede ser una leva que en un momento dado, a lo mejor, si se diseña, aunque no he visto ninguna, se parezca, que suba y baje en una rotación. ¿Es el mismo lugar cuando tengo de nuevo el mismo Mismo plato. Que normalmente eso no es común. Por eso es de que siempre cuando regresa y normalmente en lo que son las aplicaciones, siempre sube y cuando baja son los 360 grados. Que cuando sube y baja, ¿cuántas veces se va a parar de ir y cuántas veces va a parar de regreso? ¿Cuántas veces se va a acelerar o si va a haber velocidad constante? Eso no lo sabemos hasta que tengamos nuestro diagrama. Y obviamente aquí parte de una necesidad de cómo queremos que se mueva el seguidor. Bueno, de ese lado va a ser la rotación de la leva, que va a ser teta, y aquí va a ser la elevación del seguidor. ¿Qué es elevación del seguidor? Puede estar dada en milímetros, puede estar dada en centímetros, puede estar dada en pulgadas, en fin. Como están viendo aquí el seguidor, aquí en el pequeño mecanismo se puede elevar. Les hago una aclaración. Las fórmulas que después les voy a dar para precisamente las fórmulas que vamos a ver los tipos de movimiento de las levas, en las fórmulas tienen una L. La L es la elevación. En este libro no viene la L, en su lugar viene una H. Va a ser por, como está en inglés, fue un autor americano. Debe ser por lo de high, cultura, ¿no? Pero en el otro, en el libro de Mavi, que es de mecanismos, tiene una L. También debe ser por lo de gringo, ¿no? Aparte de algo así, ¿cuál es un sinónimo de high? De elevación. Mío que en inglés. Parece que es este, ¿no? Parece que es elevación. Por eso es de que utilizan la L. Lift es como el aventón hacia arriba. Creo que le queda más la L que la high, porque la high normalmente es cuando hay una altura. Finalmente los dos están bien. Ahora, también llego a traer esto porque luego a veces cuando se hacen los diagramas de desplazamiento no entienden el diagrama de desplazamiento precisamente con la del seguidor. Y esto precisamente le dije yo a algunos alumnos hace algunos años que lo hicieran. He tratado 2 veces de que lo hagan, pero pues al final de cuentas no quedo muy contento. Pero en fin, cuando menos la idea. Más que déjenme leer. Bueno, aquí supuestamente aquí tiene un barreno donde estaba un lápiz, una pluma. Que cuando la leva da una rotación completa, el cilindro ese también da una vuelta completa. Y el seguidor al momento de que está subiendo, pues está trazando precisamente su propio diagrama de desplazamiento. Si ustedes ven, aquí está pintado el diagrama de desplazamiento de este seguidor. Vean ustedes, de aquí ya vimos de que si le doy la vuelta, llega en un momento dado en que no se mueve el seguidor. Si yo quisiera plasmar
diagrama de desplazamiento de este seguidor. ¿Por qué de este? Porque es el perfil de la leva que lo controla. Yo lo trazaría de esta manera. Vean de que cuando está rotando la leva, el seguidor no se eleva, sino a cierta rotación de la leva, el seguidor que se empieza a elevar. Llega a su parte más alta, luego baja. Y antes de que cumpla los 360 grados, el seguidor ya no se mueve. Es precisamente lo que hace este. Vean, se mueve, ahí no se mueve. Llega un momento dado en que empieza a elevarse el seguidor, llega a su parte más alta. Ahí es donde está precisamente esto. Luego baja, y antes de que dé la vuelta completa, ya no se mueve, hasta que otra vez termine. Por eso es que al principio y al final ya no se mueve. De hecho, aquí, si es que está, ven ustedes aquí el trazo. Vean cómo en un momento dado empieza, se sube el seguidor ahí y el trazo iba subiendo. Y la parte más alta y luego baja. Ahora, este diagrama de desplazamiento dice mucho de cómo va a ser el perfil de la leva. Como vimos, esto era simétrico porque la leva es simétrica. Se parte a la mitad, tienen lo mismo de un lado que del otro. Puede haber, por ejemplo, diagrama de desplazamiento así. Medio garigoleados. Y luego dicen, yo quiero una leva que haga que el seguidor se mueva de esa manera. O a lo mejor alguien dice, no, yo quiero que el seguidor se mueva así, se detenga y luego baje. Entonces se detenga. También. Que también se detenga arriba y también se detenga abajo. O se detenga a la mitad, después sube, en fin. El diagrama de desplazamiento me da la idea de cómo se va a mover de una manera totalmente detallada, de cómo se va a mover el seguidor. Y ese es precisamente uno de los primeros diagramas que vamos a estudiar en detalle. Cómo es que se hace un diagrama de desplazamiento. De todas maneras, ¿qué es lo que tenemos que lograr con esta unidad? Una, de que ya cuando está definido el diagrama de desplazamiento, ya después va a ser más fácil otro diagrama. Ya no me alcanzó el pizarrón, pero otro diagrama. Y este diagrama va a ser de velocidad. Y el otro diagrama va a ser de aceleración. ¿Velocidad y aceleración de quién? El seguidor. Del seguidor. Nada es de la leva, todo es del seguidor. Va a tener una posición, es decir, me dicen, si θ es igual a 77 grados y el diagrama está así, dirán, bueno, entonces va a tener una altura correspondiente. Cuando está rotado 77, el seguidor va a tener una altura. Y si me voy con el diagrama de abajo, me va a indicar una velocidad. Y si me voy con el diagrama de abajo, me va a indicar, de acuerdo a las curvas de velocidad y aceleración, una aceleración. Es decir, ustedes deben de comprender ya cuando todo esté dado, cómo obtener posición, velocidad y aceleración de un seguidor. Ese será uno de los objetivos a tener, calcular posición, velocidad y aceleración. Y el otro objetivo es de que, ya teniendo el diagrama de desplazamiento, poder trazar el perfil de la leva que genera precisamente ese desplazamiento, que de hecho es la unidad de lo más fácil que va a ser, no sé si lo ponga yo al principio o al final trazar la leva. Finalmente, bueno, no, la técnica simplemente nada más se necesita conocer los desplazamientos, que eso ya lo veremos. Bueno, ¿alguna duda cuando menos lo que vamos a estudiar y qué es lo que contiene precisamente
no lo vamos a estudiar así, sino lo vamos a estudiar como tipo de mecanismo de control. ¿Alguna duda que tengan? Depende de... ¿Sí? Perdón, tengo una pregunta. Entonces, ¿se puede decir que el seguidor tiene un movimiento armónico simple? Sí y no. Normalmente la leva descentrada, circular, le provoca, solamente este tipo de perfil que es redondo pero está descentrado, le provoca al seguidor un armónico simple. Ese sí. Pero no es necesario de que sea armónico simple, porque inclusive como puede haber paradas hasta irregulares, es decir, como les decía antes, si un diagrama está así, y luego inicia y luego termina, pues ese ya no es un movimiento armónico simple. ¿Sí? Simplemente se elevó, se detuvo el seguidor, se volvió a elevar y después bajó. A lo mejor aquí le llevó 270 grados y la bajada lo hizo en los 90 grados restantes. Cuando vuelva a dar la leva la segunda vuelta, repite otra vez el movimiento. Cada vuelta que da está repitiendo el movimiento. ¿Okay? ¿Alguna otra duda? ¿Cómo varía la relación entre, bueno, no la relación, pero cómo varía cuando el seguidor es como ese y cuando es de como este? De movimiento de oscilación. Dice de rodillo con pivote. De eso, como les digo, todo lo que vamos a ver en teoría, nada más nos vamos a fundamentar en el movimiento rectilíneo. En el otro, van ustedes a ver que, por ejemplo, lo primero que vamos a estudiar es la posición de la posición. Ya que tenemos controlada la posición, que es el desplazamiento del seguidor, entonces nos metemos con la velocidad. Y ya teniendo la velocidad, pues está la aceleración. Pero la posición es lo importante que hay que determinar. Y te vas a dar cuenta que en ese momento el movimiento es rectilíneo. Si en lugar de poner un seguidor así, lo voy a dibujar encima, pongo aquí un rodillo y luego aquí pongo un pivote y esto baja, entonces esto lo que va a hacer va a oscilar. Y tendría que estudiar lo mismo. Primero estudiar el desplazamiento, pero eso aquí no va a ser elevación, sino va a ser grados de rotación del seguidor, con los grados de rotación de la leva. Pero en este caso va a ser grados de rotación de la leva con desplazamiento del seguidor. Lo que dice su compañero es de que, bueno, entendiendo uno, podríamos después ver el otro. No lo vamos a ver porque el tiempo no va a alcanzar. El tiempo realmente es... Te digo que como hay libros especializados en levas, ¿se imaginan la cantidad de tipos de levas que existen? Cilíndricas, dependiendo del uso. Vean, esta hasta ese momento dado, que le llaman la línea de leva recta, de placa, cilíndrica, y todas cumplen precisamente con un control para el seguidor. Y cada una de esas, su estudio, aunque es similar, pero su matemática es diferente. Entonces nada más nos vamos a poder entender con esto. Tengan de cuenta que salen como de médicos generales, no saben del todo y no saben de nada, ¿no? Aún así, ¿por qué? Porque la ingeniería mecánica en licenciatura es como el médico general. Ya cuando el médico general dice, ay, tu corazón no se oye bien, pues vete con un cardiólogo. Eso. Si a alguien le gusta, por ejemplo, la dinámica de maquinaria, pues estudia la maestría y el doctorado en esto. Pero a lo mejor a alguien no le gusta esto, le gustan más los fluidos, las tuberías, las presiones, entonces se mete en hidráulica y hace maestría y doctorado de eso. A lo mejor a alguien le gusta más la termodinámica, pues va y se enfoca en eso. Es dependiendo. Aquí en licenciatura
Sabemos de todo y no sabemos de nada, pero tenemos el criterio ingenieril para después irnos especializando. Eso va a depender. Por eso lo digo porque pues hay tantas cosas que ver, pero no se ven por el tiempo en que se debe de cumplir con el plan de estudios. ¿Alguna otra pregunta? Y más como dice ella, pues mecatrónicos, imagínense. Está sistemas, está mecánica y está electrónica. Es un poquito de todo y nada para ¿Cuántas materias llevarán de electrónica? Son como 7, 8. Porque Es que fíjense, llevan comunes de ingeniería, que vienen siendo las matemáticas, métodos analógicos. Es que yo metería análisis de circuitos. estadística. Después, Análisis de circuito, pero yo desde ahí vi capacitores, eso ya no sé, eso ya no análisis. la semillita de Es que electro. de mecánica, otro grupo. De sistemas, no sé qué es de sistemas. Programación, nada más. Llevamos. Ven algo de transmisión o de señal. Eso lo ven en electrónica. Pero eso no es la especialidad. No, sí, llevamos como eso. Entonces, es que electromagnetismo son cargas puntuales. Bueno, mira, yo diría análisis, analógica, digital, potencia. Ya aquí la vamos a dejar, ya para mañana empezamos a ver precisamente el diagrama de desplazamiento. Que ya lo vamos a ver en detalle cómo se hace, cómo se establece y cómo se debe de trazar. Aquí sí, en esta unidad tienen que traer para los trabajos, sobre todo los que voy a encargar, los dos lápices. No es que los lleguen a hacer ahorita, sino para el trabajo, el HB y el 4H o 5H, porque tiene el trazado de las curvas y sobre todo el desplazamiento tiene que verse. Lo único que se tiene que ver fuerte que son las letras, los ejes, la información de la abscisa, de la ordenada y la curva. Pero todo lo que me ayudó de líneas auxiliares para poder hacer la curva, eso sí tiene que ser muy tenue, que casi ni se vea, que sea más visible para casi el que lo está haciendo como referencia. Lo que es en AutoCAD, pues en AutoCAD ahí lo que son los layers, ¿no? Le van poniendo en cada layer los auxiliares y si lo quiero imprimir se imprime y si no, no. Pero aquí en este caso sí tienen que trazarlo con sumo cuidado. Vamos a ver, es que aquí lo que se ve en este aspecto son diferentes diagramas con los que se trabaja. No es difícil, pero sí es información sobre todo gran variedad de curvas que hay, que ustedes cuando menos vamos a aprender unas 3, pero como hay aceleración y desaceleración de ida, mínimo rápido, si va a subir algo a fuerza se tiene que acelerar y desacelerar, entonces mínimo y hay 2 movimientos ya, pero luego tiene que bajar, lo que sube tiene que bajar para que quede igual, y de bajada pues también acelera y desacelera. Quiere decir que por muy simple el movimiento de una revolución de una leva, por lo más simple que logramos, hay 4 movimientos. Ahora, si en ese le ponemos que primero acelera, después se mantiene constante, después acelera y después se para y luego debajo otra vez lo mismo, pues vamos a tener como 7 o 8 movimientos en una vuelta. Y si a eso le sumamos que hay movimiento parabólico, hay armónico y hay sincroidal, y hay polinomial, son otros movimientos que se tienen que aprender. Simplemente la variedad. Sé que aquí no hay problema porque de variedad no vamos a parar. Pero eso es lo que vamos a hacer ya a inicio de mañana. Cómo se hace precisamente que lo más difícil, no lo más difícil, lo que más, la teoría que es constante, lo que es el mayor grueso de la teoría sin el desplazamiento. Bueno, entonces nos vemos mañana. Y no sabemos nada. A propósito, vayan ustedes preparándose porque la próxima semana, lo voy a decir como por el miércoles, ya me van a entregar lo de las tareas y el examen va a caer también la próxima semana, o sea que ya para que vayan ustedes preparándose.